buen día. Espero que hayáis descansado. Hayáis tenido algo de tiempo para recuperar fuerzas de un día para otro. Hoy va a ser un poco diferente que ayer. Hoy va a ser una exposición bíblica, así clásica, predicación de la palabra. Entonces os invito a buscar un par de textos en el libro de los Hechos. Vamos a ver una iglesia que hacía las cosas bien, ¿vale? Una iglesia que ha hecho muchas cosas bien y por eso estamos nosotros aquí ahora, porque ellos lo hicieron muy bien. Entonces os invito a leer en Hechos, capítulo 11, en los versículos que van del 19 al 30, Hechos 11, versículos del 19 al 30. Hoy, en lugar de leer de la Nueva Versión Internacional, voy a leer de la Biblia de las Américas. Entonces, usa la que tengas delante, ¿de acuerdo? Vamos a leer. Venga, dice la palabra del Señor, dice el Señor: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando al Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. Y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía, y se reunieron con la iglesia por todo un año, y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre por toda la tierra. Y esto ocurrió en el reinado de Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea, y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Voy a leer un pequeño pasaje más en el capítulo 13 y en los versículos 1 a 3. Sigue hablando de Antioquía. Y dice, capítulo 13, 1 a 3, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Hay como muchos modelos de la iglesia para relacionarse con la sociedad. Desde el modelo de aquellos que viven encerrados en sí mismos, desde aquellos que viven de espaldas a la sociedad. Somos un grupo de gente que amamos al Señor, pero estamos completos en nosotros mismos, y todo lo que hay ahí afuera es malo. Todo lo que hay ahí afuera debe rechazarse. Tenemos una especie de santidad de contraste, ¿no? Una santidad de si a esto es lo que les gusta a la sociedad, a nosotros no nos gusta. Si esto es lo que ellos quieren, nosotros queremos todo lo contrario, ¿no? Y algunos practican ese tipo de relación con la sociedad, que es la no relación con la sociedad, ¿no? Hay otros modelos de relación con la sociedad. Os voy a contar uno a través de un ejemplo. No sé si alguno habéis oído hablar, supongo que muchos, del doctor Martyn Lloyd-Jones. Martyn Lloyd-Jones fue uno de los grandes predicadores del siglo XX, un referente, ¿no? Una persona que tuvo un impacto enorme en la sociedad británica de esa segunda mitad de siglo, ¿no?
Para entender la anécdota tenéis que saber que era segunda mitad del siglo XX, ¿no? Él siempre vestía con traje, siempre, todo el tiempo, con traje y corbata, siempre. Se levantaba, salía de la habitación y ya iba con traje y corbata. Algunos dicen, cuentan las leyendas, que él ya nació con traje y corbata. Entonces, y él tiene una historia, bueno, una foto que es chula porque se le ve a Martyn Lloyd-Jones en la playa. ¿Alguien nos ha puesto música? Eso es, vale, gracias. Era para ambientar la historia, la música. Mira, él se le ve en Martyn Lloyd-Jones con su hijita pequeña en la playa. La hijita va con bañador en la playa y Martyn Lloyd-Jones está sentado en la arena. Y a que no adivináis cómo está sentado en la arena, con el traje en la corbata. O sea que Martyn Lloyd-Jones iba siempre con traje y corbata. Una vez tenía una reunión del consejo de la iglesia y les dice, hoy vamos a estudiar la estrategia para llenar nuestra iglesia el próximo domingo. Dice, la estrategia es esta. Id y publicad en The Times, el periódico clásico británico de toda la vida, dice, publicad ahí el siguiente. El próximo domingo el doctor Martyn Lloyd-Jones predicará en la iglesia en traje de baño. ¿Vale? Dice, haced esto y ha quedado a cuadros, ¿no? El consejo de la iglesia. Pero Martyn Lloyd-Jones continuó hablando acerca de este modelo de iglesia, que es el modelo de iglesia del espectáculo, ¿no? Que trata de atraer a la sociedad, que trata de tocar a la sociedad montando el mejor espectáculo del mundo. Aquello de montar algo que sea muy visual, muy atractivo, y hoy en día tenemos este modelo también de iglesias que tratan de presentar el gran espectáculo de la vida delante del escenario, montar una gran fiesta. Tenemos un modelo que de alguna manera está fomentando algo que los cristianos deberíamos atacar. Hoy en día no es que la gente sea menos religiosa que en el pasado, sino que lo que ha ocurrido es que han cambiado de religión. La religión del día de hoy en día se trata del consumismo. El consumismo, aunque no os lo parezca, el consumismo es cruel, ¿eh? El consumismo es cruel. No es lo mismo el consumismo que el materialismo. El materialismo era algo menos cruel que el consumismo. Porque el materialismo lo que le decía a la gente es, vas a llegar a ser feliz si tienes esto, ¿no? Y por lo tanto, con esas posesiones materiales tú vas a ser feliz. Pero el consumismo es mucho más cruel, y digo que es cruel porque lo que te dice es que vas a llegar a ser feliz, vas a llegar a ser completo, tendrás la felicidad con el siguiente bien que tengas, con la siguiente experiencia que te puedas proporcionar, con el siguiente subidón de adrenalina que puedas tener. Y las personas se convierten en buscadores perpetuos del siguiente bien que han de tener. Pero ¿cuál es? Es el siguiente. Y cuando lo tienes, ¿cuál es el siguiente? Y cuando lo tienes, ¿cuál es el siguiente? Por lo tanto, nunca llegas a poder experimentar ni siquiera satisfacción en aquello que tú ya tienes. Se basa en mantenerte constantemente infeliz para que sigas deseando el siguiente bien. Y digo que es una experiencia religiosa porque el consumismo le aporta a la gente lo mismo que la experiencia religiosa. La experiencia religiosa aporta a la gente propósito, sentido, identidad y comunidad. 4 cosas que aporta la experiencia religiosa. Pues bien, el consumismo a la gente hoy en día le aporta sentido, propósito, identidad y comunidad. Las marcas hoy en día aportan comunidad a la gente, le aportan también identidad a la gente. Por eso las marcas ya no se llevan en el interior, sino se llevan en el exterior, ¿de acuerdo? Porque tienen que aportarte comunidad. Sois los que sois de Apple, sois los que sois de Nike, sois los que sois... Todo esto es la comunidad de la gente que se lo puede permitir en este momento. Claro, también se genera un modelo de iglesia que es la iglesia consumista. La iglesia consumista es aquella que está todo el día preparada para prestar servicios. Es un prestador de servicios espirituales y por lo tanto lo que lo conforma es el mejor programa de niños, el mejor programa para adolescentes, el mejor programa para jóvenes, la mejor alabanza, la mejor atención en situaciones de crisis, y nosotros estamos prestando servicios a consumidores. La palabra preferida del consumidor es yo, ¿vale? Por lo tanto, la palabra de la publicidad es tú.
Siempre la palabra de la publicidad es tú mismo, ¿no? Entonces, tú te lo mereces, esa es la cuestión. Y nosotros al final acabamos buscando todo el día a alguien que nos dé lo que realmente me merezco, porque es que yo me lo merezco. O sea, yo me lo merezco todo, esta es la cuestión. Y la sociedad es injusta y no me lo da, y por eso yo tengo que ir a buscarlo. Y hay iglesias que se especializan en eso, son grandes prestadores de servicios que en lugar de decirle a la gente que como discípulos de Jesús tienen que morir a sí mismos para vivir para Dios, lo que hacen es enfatizar el ellos. Y las familias andan de un lado para otro buscando la mejor atención para sus hijos, para que sus hijos estén en el Señor. Y realmente lo que están haciendo es simplemente inocularles el veneno del consumismo, y esto llega a ser una experiencia religiosa que se parece a una iglesia, pero que no es realmente la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo hace otras cosas diferentes. La iglesia de Jesucristo se especializa en otras cosas. Os quiero proponer otro modelo. Esta iglesia era este otro modelo. Era una iglesia basada en la misión de Dios, no en qué es lo que yo voy a obtener, qué es lo que me va a dar la iglesia, qué servicios me va a prestar para que yo sea más completo, más feliz, sino para que yo me engrane, para que yo me junte a la visión de Dios. ¿Cuál es la visión de Dios? ¿Cuál es lo que Dios pretende? Dios pretende siempre multiplicación. Siempre pretende Dios multiplicación de discípulos. Esto es lo que es el propósito central de la iglesia del Señor. Y lo que hace es contradecir al mundo. Lo que hace es atacar al mundo en su corazón, en aquello que es lo contrario de lo que el mundo busca. Presta justo todo lo contrario. Es lo que hace es permitir a la gente que muera a sí mismo para que vivan para Dios. Para tener una real experiencia de Dios, tienes que morir a ti mismo, porque mientras viva este yo es imposible. Y un discípulo es esto, o sea, un discípulo es venid detrás de mí, o sea, tomad vuestra cruz, morir a vosotros mismos. Este es el mensaje, es un mensaje totalmente contracultural. En lugar de decirles, os voy a dar, es decir, vais a morir a vosotros mismos para que la vida de Cristo pueda surgir en vuestro interior, para que podáis ser realmente como Él. Mirad, en el libro de los Hechos hay todo un patrón de multiplicación. Pensad que Jesús nos dijo, Jesús dice, estáis aquí para dar fruto, ¿vale? Y si no dais fruto, os cortaré, fin. Y si dais fruto, también os cortaré, pero os podaré para que deis aún más fruto. Porque el propósito de Dios es que sus hijos den fruto constantemente. Esto es lo que Dios quería de nosotros. Esto es lo que un discípulo hace. Se parece a Jesús, que daba fruto constantemente, ¿no? Y el Señor Jesús lo que nos propuso es una iglesia que se multiplica, que tiene mentalidad de multiplicación. Y mentalidad de multiplicación no tiene tanto que ver con los números, sino con lo que multiplica, ¿vale? No multiplica cualquier cosa, sino que multiplica ese carácter de Jesús. Hay un patrón, como os decía, en el libro de los Hechos, que es el patrón de, en primer lugar, se multiplica la palabra. Hay multiplicación de la palabra, hay predicación de la palabra en grandes cantidades. Esto lo que produce la predicación de la palabra es la multiplicación de discípulos. Y la multiplicación de discípulos de Jesús lo que produce es la multiplicación de líderes. Y la multiplicación de líderes lo que produce es la multiplicación de iglesias. Y la multiplicación de iglesias lo que produce es la extensión hasta lo último, es llegar a lo último de la tierra, que este es el momento en que Jesús regresará, cuando hayamos llegado a lo último de la tierra. Por todo lo que busca es realmente el regreso de Cristo, es que Jesús vuelva otra vez, ¿no? Pues bien, y esto es lo que nosotros somos llamados a hacer. El modelo de la iglesia que el Señor está buscando es la iglesia que multiplica discípulos. Entonces es muy importante cuál es nuestro criterio de éxito. ¿Cuándo estamos teniendo éxito? ¿Cuándo una iglesia está teniendo éxito? Porque no cualquier cosa es éxito. A veces nosotros pensamos que éxito es cuántas personas tenemos sentadas en el culto a las 11 de la mañana el domingo. Esto es criterio de éxito. Y por lo tanto lo que hacemos es contarlos, ¿no? Decimos, esta semana somos 10 más que la semana anterior, esta semana somos 25 más que la semana anterior, estamos teniendo éxito. Todo el mundo busca el éxito. Todos somos buscadores de éxito. El problema es cuando tú no identificas bien y claramente qué es éxito. Porque si tú lo que haces es contar personas, removerás cielo y tierra. ¿Para qué? Para tener más personas sentadas, porque este es tu criterio de éxito. Pero ¿sabes una cosa?
el Señor no nos mandó a sentar personas en un local. No hay ninguna vez que el Señor nos dice sentad personas en un local. ¿Qué es el criterio de éxito? El Señor nos dijo, id y haced discípulos. Esto es el objetivo de la Iglesia de aquí hasta el final, hasta que Él regrese, id y haced discípulos. Un discípulo es una persona que se parece a Jesús. Un discípulo es una persona en la cual el Espíritu Santo está obrando a lo largo de toda la vida, no durante un tiempo, no durante unos meses, no cuando es un joven creyente. Discipulado es algo que es un proceso que dura toda la vida para llegar a parecerse a Él, para llegar a producir en nosotros el fruto del Espíritu Santo. Mirad, es el Espíritu el que lo hace, que produce el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu en Gálatas 5? Tiene 9 características ese fruto del Espíritu. Y habla solo de el fruto porque es uno solo. Y el fruto es el carácter de Jesús. Eso es lo que se nota, que el Espíritu está en la vida de una persona porque el Espíritu produce fruto. Y el fruto que produce en ti es el carácter de Jesucristo. Tienes que morir a ti mismo, tienes que tomar la cruz cada día. No se va a forjar en ti el carácter de Jesús hasta que el tuyo no muera anteriormente. Tiene que ir a la cruz. Nadie tomaba una cruz para ir de paseo ni de vacaciones. La gente tomaba una cruz cuando iba a morir simplemente. Era un instrumento de muerte la cruz. Por lo tanto, se nos invita, si este proceso no se produce, si nosotros lo que estamos haciendo es generar iglesias de consumistas, iglesias de vengo aquí para que me des y pago por ello, simplemente es una relación contractual nada más, estamos alimentando el monstruo. En lugar de matarlo de hambre, estamos alimentando el monstruo que no nos va a permitir ser discípulos de Jesús. Bien, ahora que os he hecho esta introducción, vamos a ver 4 características que tiene una iglesia que quiere hacer discípulos. Las características que tiene una iglesia que es esa iglesia que produce discípulos. Mirad, el primero de todos ellos es que Dios bendice a una iglesia en la que cada persona es un misionero, en la que cada persona es un enviado, en cada persona es un ministro. Mirad, el éxito de esta iglesia en términos espirituales es incuestionable. Es la iglesia de más éxito que aparece en todas las escrituras. Fijaos lo que produjo. Produjo el primer lugar donde la iglesia cristiana en aquel tiempo no se distinguía aún bien de la sinagoga, sino que la iglesia cristiana era como, para los judíos que la veían, era como una sinagoga extraña, ¿vale? En donde de alguna manera era todos judíos, y los que estaban ahí pues estaban siguiendo a un tal Mesías, pero en último término funcionaba como una sinagoga. Sin embargo, aquí se produce la separación de la iglesia deja de ser una sinagoga. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que judíos y gentiles, por primera vez en la historia, por primera vez desde la creación, mirad lo importante que es esto, por primera vez en toda la historia de la humanidad, judíos y gentiles adoran en el mismo lugar al mismo Dios, convertidos con el mismo espíritu, juntos en igualdad. Es un paso brutal el que se dio en Antioquía. Nosotros lo vemos como algo normal, pero lo que se produjo es algo que nunca se había producido desde la creación. ¿Os imagináis esta gente, el éxito espiritual que tuvieron? Esto es bárbaro. Además, el Señor Jesús no utilizó a la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia donde la iglesia había nacido, no la utilizó para la expansión mundial del Evangelio, sino que a quien utilizó para la expansión mundial del Evangelio es a la iglesia de Antioquía. Es de esta iglesia de la que sale el equipo misionero que va a entrar en Europa. Y Europa ha sido clave en el progreso del Evangelio. El Evangelio, así como todas las demás religiones del mundo, están geográficamente localizadas. El hinduismo está geográficamente localizado, el budismo también, el islam es bastante extenso, pero también tiene centros, ¿no? En cambio, el cristianismo es policéntrico, el cristianismo es multicéntrico. El cristianismo estuvo centrado en Jerusalén, en Antioquía, en Grecia, en Roma, en el mundo occidental, y hoy en día mucho más del 50% de los cristianos del mundo ya no están en el hemisferio del norte.
La mayoría de los cristianos del mundo están en el hemisferio del sur. Hoy en día, el mundo cristiano, un cristiano no es un europeo blanquito hoy en día, sino que un cristiano en el día de hoy tiene otro aspecto, tiene ojos achinados, o es negro, o es latino. Esto es como es hoy en día un cristiano normal. Nosotros hoy en día somos la gran excepción. El Evangelio encoge en Europa mientras se extiende. Nunca había habido en toda la historia tantos cristianos como en el día de hoy. Estamos en el momento en que el cristianismo está más extenso y expandido que en ningún otro momento. Y esto se produjo, el inicio de esto es el paso de el mundo oriental a Europa. Y esto se produjo desde la iglesia de Antioquía. Pero mira, una cosa muy curiosa, ¿os habéis dado cuenta de que esta iglesia, y esto es algo que quiere transmitir este pasaje, que esta iglesia no fue fundada por los apóstoles? Esta iglesia no fue fundada por pastores. Esta iglesia no fue fundada por misioneros profesionales. Los iniciadores de la iglesia son anónimos. No tienen nombre. Se sabe de dónde eran, ¿no? Dice que eran de Chipre y de Cirene, que comenzaron, que se liaron la manta al hombro y de golpe comenzaron a predicar a los que no se podía predicar, ¿vale? Y ellos se saltaron todas las normas, saltaron todas las líneas rojas y se fueron a predicar a gente que eran absolutamente gentiles, que no tenían nada que ver con los judíos. Gente que huía de una persecución, gente anónima. Y por donde iban, simplemente hacían lo que debe hacer un cristiano. Dice que al principio no hablaban con nadie, sino solo con los judíos. Pero unos de Chipre y de Cirene, es decir, de una isla del Mediterráneo y unos norteafricanos, fueron los que iniciaron esta iglesia. Hoy en día tenemos otra opinión de los norteafricanos, ¿no? Pero los iniciadores de la primera eran de Cirene. Cirene, ¿sabéis dónde está? Está en la actual Libia, al lado de Egipto. Pues ahí está. Estos fueron los fundadores de la primera iglesia que iba a impactar el mundo. Simplemente eran gente como tú y yo que hacían lo que nosotros debemos hacer. Es decir, ser un testimonio de Jesús en el lugar donde Dios nos ha puesto. Es muy curioso que aparece la palabra hablar, aparece la palabra predicar en el versículo 20 del capítulo 11. Y sabéis, es la palabra habitual que se usa para conversar. No la palabra que se utiliza para un discurso formal como el que estoy haciendo yo aquí. No se está refiriendo a una predicación desde el púlpito, no se está refiriendo a dirigirse a una multitud, sino que se está refiriendo simplemente a conversar. Conversar en la plaza, conversar en el mercado, conversar en el lugar de trabajo, conversar en cualquier lugar. Esto es lo que ellos hicieron. Gente normal, haciendo cosas normales, con intencionalidad extraordinaria. Esto es lo que se produjo aquí. Y esto es lo que el Señor nos invita a hacer, ¿verdad? El modelo de iglesia más habitual en nuestro entorno muchas veces produce cristianos pasivos. Cristianos en los que cada uno no es un misionero, sino en los que cada uno es lo que se espera de un cristiano en el día de hoy es que vaya al culto, ¿no? Es decir, lo que se espera es que se siente en un lugar a escuchar un Señor como ahora en este momento. Pero ellos no tenían esta visión. Ellos no tenían esta visión. Cada uno de ellos tenía un llamamiento de Dios, era consciente del llamamiento de Dios, sabía para qué estaba ahí y estaba dispuesto a llevar adelante. ¿Sabéis? Esas dos visiones diferentes, esa visión de la iglesia pasiva, de la iglesia que viene a escuchar, de la iglesia que entran, escuchan y se van. Y esta es el gran acto de cristianismo de la semana. Y en cambio la iglesia que es una iglesia activa, la iglesia donde cada uno es un misionero, donde se espera que cada uno realmente viva como un misionero durante los 7 días de la semana en los lugares donde Dios le ha enviado. Producen efectos totalmente distintos. Uno produce el efecto de generar creyentes pasivos, creyentes que solo juzgan el espectáculo que se está produciendo en la parte de adelante, y lo otro lo que produce son creyentes que impactan, que transforman la sociedad. Lo que nos está queriendo decir este discurso es cualquiera
de nosotros puede ser el fundador de la iglesia que va a impactar el mundo. No tenían nombre, no tenían apellidos, no tenían títulos, no tenían ni siquiera el Señor ha querido que recordemos sus nombres. Y sin embargo fueron los que el Señor envió a plantar la iglesia de más impacto en toda la historia de la cristiandad. Todos nosotros no somos plantadores de iglesia, pero todos nosotros podemos aportar en la plantación de una iglesia. Todos nosotros podemos formar parte del equipo de plantación de una iglesia. Y esto es lo que el Señor quiere transmitirnos. No era gente especial, no era Pablo o Pedro quien plantó la iglesia, era gente como tú y como yo, simplemente que hacían lo que se debía, lo que tocaba en aquel momento, ellos lo hacían. En el capítulo 13 luego vemos que Bernabé y Pablo habían llegado a ocupar lugares de liderazgo en la congregación. Pero el espíritu, ese espíritu de que cada uno de ellos era un miembro, cada uno de ellos era un ministro, seguía activo en aquella congregación. ¿Por qué? Porque están dispuestos a perderlos. Están dispuestos a perderlos sin que pase nada. El Señor coge y dice, apartarme a Bernabé y a Saulo. Me llevo a los mejores que tenéis. ¿Y sabéis qué? No pasa nada. No pasa nada en la congregación. Pueden perder sus dos mejores líderes porque todos ellos son ministros. Claro, si solo hubiera tenido 2 ministros y todos los demás hubieran sido observadores, el problema hubiera sido muy grave si se llevan a los 2 mejores líderes que tiene la iglesia. Pero para una iglesia, dar, entregar, ofrendar a sus mejores líderes porque el Señor tiene un encargo para ellos, no es un problema. No es un problema. ¿Por qué? Porque todos ellos son ministros, todos ellos están ocupando el lugar que Dios les dio para ocupar. La iglesia siguió por años y años siendo la iglesia de referencia cuando ellos ya no estaban allí. Cada uno de ellos utilizaba los dones que Dios le dio para la edificación de la iglesia. Si queremos tener pastores, para volvernos dependientes de ellos, para que ellos hagan el trabajo que nosotros deberíamos hacer, los pastores y los ministros de la iglesia se convierten en un problema para la iglesia. En cambio, cuando nosotros lo que los queremos es para que ellos no hagan nuestro trabajo, sino para que nos estimulen, para que nos capaciten, para que nos preparen, benditos pastores. Benditos pastores, pero no para sustituirnos a nosotros. ¿Entendéis? O sea, una cosa es, os lo voy a poner en ejemplo musical, ¿vale? Una cosa es tener un director de orquesta para que todos nosotros toquemos la misma pieza, y otra cosa es querer escuchar a un solista nosotros sentados en el patio de butacas. No sé si veis la diferencia entre una cosa y la otra. En la primera, todos somos músicos y todos tocamos y hay uno que nos dirige. La otra cosa es diferente, es que todos nosotros queremos escuchar a un hombre agotado, porque al final esto es un hombre cansado y un hombre agotado, que tiene que hacer todo el trabajo en lugar de los demás, en vez de los demás. Entonces el pastor se convierte en un problema para la iglesia y la iglesia un problema para su pastor. Intentando no arruinar a los pastores, sino ser una bendición porque el pastor se convierte en un capacitador de misioneros, que cada lunes, que cada día de la semana son enviados a su lugar de misión. Esta es la primera idea. La primera idea es que esta iglesia es una iglesia que impacta a la sociedad, en primer lugar, porque cada uno de ellos es un ministro, cada uno de ellos es un misionero. La segunda idea que aparece aquí es que Dios bendice a una iglesia donde la gracia ocupa el primer lugar. Y esto quiero que lo entendamos en el contexto en el que estaba. Había preocupación en la iglesia en Jerusalén. Estamos en el capítulo 11, y en el capítulo 11 viene del capítulo 10. Esto es una conclusión teológica muy grande, no sé si lo sabíais, pero viene del capítulo 10. Entonces, ¿qué había ocurrido en el capítulo 10? La conversión de Cornelio. La conversión de Cornelio es la conversión de el primer, que tenemos nombre por lo menos, gentil que se había convertido. Vale. Después del capítulo 10 llega el capítulo 11 y hay un choque en la iglesia de Jerusalén. Le dice, ven para acá, le dicen a Pedro. Nos hemos enterado de que no solo has entrado en casa de un gentil, cosa que un judío no podía hacer, sino que además has comido con ellos. Entonces,
choque, aquello de ¿qué haces? ¿No? O sea, ¿qué se te está pasando a ti por la cabeza? ¿No? Y Pedro tiene que dar un largo reportaje de todo lo que pasó y al final dice, bueno, al final se regocijaron y alabaron a Dios. Menos mal que se dejaron convencer, ¿no? Porque hay muchas iglesias donde explicas algo y no se dejan convencer de nada. Pero esta iglesia sí se dejó convencer por el apóstol Pedro. Y claro, a continuación, inmediatamente nos cuenta esta historia. Yo me supongo que lo que circuló por la iglesia de Jerusalén es, ¿sabes? Un grupo de gente, ni pastores, ni misioneros, ni apóstoles, está predicando el evangelio a los paganos. Y se están reuniendo en la misma iglesia tanto judíos como gentiles. Es decir, aquí hay algo que no anda bien. Todas las alarmas se dispararon en la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén escogió a Bernabé para que pudiera ir y ver qué pasaba y pusiera orden en la situación antes de que las cosas empeoraran muchísimo más. Una cosa es que un gentil temeroso de Dios se convirtiera al evangelio. Venga, pase, este es un temeroso de Dios, de alguna manera. Sabéis que los judíos calificaban en varios grados, ¿no? Y el grado más bajo era un temeroso de Dios. Un prosélito es alguien que se había hecho circuncidar. Un temeroso de Dios era alguien que seguía al Dios de Israel, pero no se había hecho circuncidar. Vale, pasamos por aquí, dice. Pero el hecho de que se reúnan en la misma iglesia judíos y gentiles, esto pasa todas las líneas rojas. Estamos realmente en una crisis muy importante. Una cosa es que hayamos llegado a predicar el evangelio, otra cosa es que gente normal, que no tiene nombres ni apellidos, esté predicando el evangelio y se haya formado una congregación. Y es muy importante, me parece muy importante. Uno de los versículos que más me gustan de todo el libro de los Hechos es el versículo 23. Mira, vamos a leer Hechos capítulo 11 y el versículo 23, porque es un versículo muy importante. Habla de Bernabé. Enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. ¿Qué es lo que vio Bernabé al llegar a Antioquía? ¿Qué es lo que vio? ¿Qué os parece? Vio la gracia de Dios. Esto es lo que él vio. Es muy importante el hecho, porque ahí había un follón, ahí había un problema, ahí había una cosa que no se estaba haciendo de la manera en la que se hacían las cosas bien como se hacía en Jerusalén. Allí había algo diferente, pero él cuando llegó vio la gracia de Dios. No vio otras cosas. Y seguramente las cosas se hacían en Antioquía de maneras muy diferentes a Jerusalén. Y ahí había gente que no tenía ni idea de las costumbres, ni idea de los sacrificios, ni idea de las normas. No se lavaban las manos antes de comer como hacían los judíos. No miraban qué alimentos comían y qué alimentos no. Simplemente iban al mercado y compraban lo primero que se les pasaba por la cabeza, como todos los días. Y estos tíos no hacían las cosas bien como se hacían en Jerusalén. Pero Bernabé vino y vio la gracia de Dios. Bernabé era alguien capaz de fijarse no en cómo se hacen las cosas. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de que no siempre las cosas se van a hacer como a nosotros nos gusta. Llegan generaciones nuevas, que tienen prácticas nuevas, que tienen maneras de hacer las cosas de otra manera. Hoy en día la gente de 35 años para abajo es distinta, tiene otros criterios, tiene otras perspectivas, tiene otras maneras de hacer las cosas, les gustan otras cosas diferentes. Y cuando nosotros miramos, podemos mirarlas de dos maneras diferentes, ¿vale? Podemos coger y mirar y decir, uy, qué follón se está armando aquí, esto no es como cuando nosotros lo dirigíamos. Esto es la tendencia, nosotros sí lo hacíamos bien. Cuando nosotros estábamos ahí, las cosas sí se hacían correctamente, ¿no? ¿Qué estáis mirando cuando miráis cómo la nueva generación hace las cosas? ¿Qué estáis viendo? No qué estáis mirando, sino qué estáis viendo cuando veis cómo hacen las cosas la gente que no las hace como vosotros. Porque Bernabé era un judío, era un levita, era de Jerusalén, bueno, Chipre, pero estaba en Jerusalén, entonces
Él estaba acostumbrado a ver las cosas de una manera, ¿entendéis? Pero él fue capaz de ver la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque había un aspecto que era muy interesante. En el versículo 23 dice, y animaba a todos para que con un corazón firme permanecieran fieles al Señor. Y él lo que veía sobre todo era la fidelidad al Señor. Él veía que esta gente amaban al Señor, que hacían las cosas diferentes, pero que amaban al Señor. Esta era la clave de lo que él veía. Os invito a mirar de una forma diferente, pero no solo en el interior de la iglesia. Os animo a mirar diferente la sociedad alrededor de la iglesia. ¿Cuántas veces nosotros miramos a la sociedad alrededor de la iglesia y lo que vemos no nos gusta? Pero os invito a mirar la gracia del Señor en el exterior de la iglesia. Hay dos formas de la gracia en la Biblia. Hay una forma de la gracia que se llama la gracia común y hay otra forma de la gracia que se llama la gracia especial. ¿Qué significa la gracia común? La gracia común significa que la sociedad no cristiana, que la gente atea, incluso que los seculares, hacen cosas buenas, hacen cosas chulas, porque son también creación de Dios. Ellos también, de alguna manera, han recibido y les gustan las cosas buenas. Ellos tienen también altos ideales. Ellos tienen bondad, tienen solidaridad. Y esas cosas nosotros debemos ser capaces de ver la gracia de Dios. Porque si solo miramos la parte negativa de la sociedad y nos sentamos a ver la televisión y decimos guerras, conflictos, egoísmo, eso es verdad. Pero no somos capaces de mirar la gracia de Dios también y de ver la gracia de Dios en la sociedad que hay ahí alrededor. Y yo os invito a mirar. Os invito a mirar a esas personas que les falta la gracia especial, les falta la gracia de entender que Jesucristo murió por sus pecados y que están perdonados, que hay buenas noticias, porque el perdón que Jesús ganó es para todos, ¿no? Pero sí que os animo a ver, aunque sean ateos, aunque hagan cosas que nosotros no haríamos, pero a pesar de todo, a ver cómo incluso ellos hacen cosas que son buenas. Porque mirad una cosa, las cosas buenas son buenas, las haga quien las haga. Si las hace este o si las hace un ateo, son igual, son buenas. La verdad es verdad, la diga quien la diga. Si la dice un ateo como si la dice un creyente, la verdad sigue siendo verdad. Y eso es lo que nosotros tenemos que ser capaces, observar cómo las personas, incluso no cristianas, tienen características que vienen de Dios porque todos ellos son seres creados por Dios. Por creación todos somos de Dios, no hijos de Dios, pero sí todos somos criaturas de Dios. Por creación todos somos seres también caídos, ¿no? Porque todos participamos de Adán de alguna manera, pero ser capaces de ver la gracia. En tercer lugar, Dios bendice una iglesia en donde el origen y la clase social no es un criterio para el ministerio, no es un criterio para el hecho de estar al frente de la iglesia. El Señor escogió a una iglesia diferente para llevar a cabo una obra de expansión misionera. No escogió a la iglesia de Jerusalén, donde todas las cosas se hacían como debían hacerse, ¿no? Sino que va a ser llevado a cabo por una gente muy diferente. No en Jerusalén, sino en un contexto gentil. Y lo que destaca también es la composición multiétnica. Había judíos y había no judíos, había griegos, había gente de todas partes. Si os fijáis, solo los nombres de aquellos que forman parte del liderazgo, porque en el capítulo 13 nos da los nombres de 5 líderes de la iglesia, nos habla de que había una composición multiétnica en el liderazgo de la iglesia. ¿Sabéis? A Dios le gusta la iglesia que refleja toda la sociedad. Hoy en día nosotros nos sentimos mucho más cómodos con una iglesia solo de los míos. El sueño de muchos jóvenes sería una iglesia de solo jóvenes. El sueño de muchos sería una iglesia de solo gente de clase media. El otro sería el sueño de todos gente que sean como yo. Pero el Señor ha querido traer a la iglesia gente que no son como yo. Y esto es una bendición. Yo os miro y vosotros tenéis una iglesia fantástica porque tenéis niños, adolescentes, jóvenes, personas de mediana edad, personas mayores, personas muy mayores también.
Esto es el sueño. Tenéis gente de aquí y gente de allí. Tenéis gente de todas partes. Esto es el reflejo de la creación de Dios. La creación es diversa. El Señor quiso hacer gente de todas partes. Y este es el sueño de Dios. El sueño de Dios es una iglesia de gente distinta. Pero no solo gente, no es para acoger al que viene de otro lugar o al que es distinto de nosotros y decir, siéntate aquí, siéntate y escucha. No, vamos a mirar cuáles son tus dones, no importa de dónde vengas, no importa quién seas, no importa si eres hombre o mujer, no importa nada, sino vamos a coger una cosa y vamos a observar qué es lo que Dios te ha dado para edificar la iglesia. Esto es lo que ellos hicieron, es la iglesia sobre la que se va a expandir el Evangelio, es una iglesia que tiene que ver con gente de todos lados. De los líderes de esta iglesia, de ese grupo de 5 que aparece en el capítulo 13, se nos dicen varias cosas. En primer lugar, se nos dice que son profetas y maestros, se nos dice que son. Es decir, fijaos que lo central de su ministerio era que eran capaces de trabajar la palabra. Los profetas y los maestros se distinguen porque son personas enfocadas en la palabra de Dios. Esta era la clave de la historia. La clave para ser líder no es tu nacionalidad, no es tu origen, no es tu clase social, sino que eres capaz de manejar bien la palabra de Dios. Otra cosa que aprendemos es que el liderazgo no era único, no dependían de una persona en la cúspide, sino tenían un liderazgo plural, había 5 entre ellos. Y no dibuja un modelo de iglesia con una sola persona ahí en la cúspide y luego una pirámide muy grande de gente debajo, sino un ministerio colegiado, un ministerio de grupo de personas. Y finalmente, los nombres y algunos detalles personales de los miembros de este presbiterio también son curiosas. Bernabé, como os decía antes, judío, levita, es decir, los levitas son los que cuidaban del templo, de Chipre. A continuación, Simón, se llama Níger. ¿Sabéis por qué? Porque era negro. Esto era una cuestión, era probablemente un africano. Ya había un líder negro en la primera iglesia, por lo tanto, tener líderes de color no es un problema para nosotros. La primera iglesia ya los tenía. Lucio era del norte de África, un norte africano. Dice que era de Cirene, era de la zona, como os decía antes, de la Libia actual. Manaén, que se había criado en Israel, en el palacio de Herodes y pertenecía a la capa alta de la sociedad. Saulo, nacido en la actual Turquía, judío, ciudadano romano, había estado tomando estudios como rabino. No se puede pedir más diversidad. No solo diversidad en la membresía, diversidad en el liderazgo. Tomad nota, por favor, apuntad. Este es el propósito de Dios, que la extensión de la creación de Dios se vea también en la iglesia. Y este es mi último punto, mi cuarto punto, es que Dios bendice a una iglesia generosa, una iglesia que da, que da, que da. Dios es un Dios que da. De tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La iglesia tiene que ser la continuadora de un Dios que da. Un Dios que da es el ejemplo para nosotros. No significa que la iglesia... El hecho de que no se conozca el nombre de los plantadores de esta iglesia, de que el liderazgo de la iglesia no sea diverso, no quiere decir que los cristianos no creamos en el llamamiento de líderes y pastores. Nosotros creemos firmemente en que hay un liderazgo en la iglesia, pero el liderazgo no es un liderazgo posicional, por mi posición, por quién soy, por mis títulos, por mi jerarquía. No hay jerarquía en la iglesia, lo que sí que hay es servicio a los demás y cada uno sirve los dones. Y hay dones con los que uno sirve que tienen que ver con liderazgo en la iglesia. El liderazgo es de tu función, no de tu posición, sino que el liderazgo en la iglesia es posicionalmente plano, en la autoridad espiritual. Tiene que ver mucho con la posición en la iglesia. Hay 2 palabras que definen en el griego lo que es la autoridad. Una es la autoritas
y la otra es la potestas. La potestas es mi posición. Soy este que tiene este título, que tiene este currículum, que tiene esto. Esto se llama jerarquía, la potestas. Sí, es la autoridad que tenía un rey, ¿eh? En cambio, en la iglesia lo que hay es autoritas. Autoritas quiere decir que la gente te sigue porque han visto a Cristo en ti, porque han visto algo digno de seguirse en ti. Y te siguen porque disciernen tu autoridad espiritual. Y esta sí que existe en la iglesia. Esta es la clase de autoridad que el Señor ha puesto en la iglesia. Y por eso dice, nombra ancianos, nombra diáconos, ten presbíteros en la iglesia, porque es una función imprescindible. Nosotros no somos unos anarquistas espirituales. Nosotros somos gente que tiene que ver con autoridad, pero la autoridad nunca posicional, sino de autoridad. El entorno en el que sucede el llamamiento es muy curioso. Ahí en los versículos 2 y 3 del capítulo 13, porque nos cuentan en el entorno en el que vivían esos líderes. Y me parece curioso porque, fijaos, en el versículo 2 dice que estaban ministrando al Señor y ayunando. Y en el versículo 3 dice que estaban orando y ayunando. Tres características muy curiosas de las que se dice aquí. Ministrar al Señor, orar y ayunar por 2 veces. Es decir, que el contexto en el que se produce el llamamiento de estas personas que les van a pedir que entreguen, y concretamente les van a pedir que entreguen a Saulo y a Bernabé, 2 de los iniciadores, 2 de los líderes de la iglesia, es este. Ministraban al Señor. Y la palabra ministrar al Señor aquí tiene la sensación de hacer aquello que era común hacer todos los días. No estaban en una situación especial, no se fueron a un retiro a la montaña, no se encerraron en algún lugar, sino que estaban ejerciendo sus funciones de cada día. Todos trabajando de acuerdo a sus dones. Y en ese contexto el Espíritu Santo habló. Y en ese contexto el Espíritu Santo llamó. En ese contexto el Espíritu Santo le dijo, quiero para mí, entregádmelos a estos. Pero en segundo lugar estaban orando. Y me parece que la oración es importante, no porque es algo que hay que hacer, sino porque es reconocer que la iglesia, para seguir avanzando como iglesia, para seguir haciendo el trabajo que una iglesia tiene que hacer, tiene que estar preguntándole al Señor todo el día, Señor, ¿por dónde tenemos que ir? Nosotros no es que tengamos ya un plan de ruta y lo sigamos, sino que nosotros estamos pendientes todo el día de, Señor, ¿por dónde se va? Y por lo tanto, cuando una iglesia está muy consciente de su debilidad, de su fragilidad, de su no conocimiento, de que no tienes todas las claves, sino que el que sabe es el Señor, entonces te pones a orar. Te pones a orar porque tú no puedes tirar sin Él, porque tú no sabes por dónde, no sabes cuál es el siguiente paso. Esto ocurrió varias veces en la Escritura, que ellos no sabían cuál era el siguiente paso. ¿Os acordáis cuando Pablo tuvo que pasar a Europa? Cuando él tuvo que pasar a Filipos, él no sabía por dónde tirar y oraba y el Espíritu Santo siempre le decía que no. Dice, me voy por aquí, y decía no. Me voy por ahí, dice tampoco. Me voy por aquí, tampoco. Y para el sur, tampoco. Dice, pues ya no me quedan puntos cardinales. Dime tú por dónde tengo que ir, ¿no? Entonces el Señor manda el varón macedonio. Esto es la situación de la iglesia. Nosotros no sabemos por dónde tenemos que tirar. Por eso la oración para nosotros es sentido de dirección. Señor, ¿por dónde? ¿Por dónde voy? ¿Cuál es el siguiente paso? Y es muy importante también el tercer paso que habla del ayuno. El ayuno está más de moda entre no cristianos a veces que entre cristianos, porque hoy en día hay como una especie de moda del ayuno intermitente. ¿Habéis escuchado todo este movimiento del ayuno intermitente? Y a veces los cristianos somos los... Parece que estemos muertos de hambre, queridos. O sea, os lo digo en serio. O sea, a ver, dejar de comer, no por 40 días, sino dejar de comer un poco, que no pasa nada, que tenemos buenas reservas, ¿entendéis? O sea, no pasa nada si te pierdes una comida. Pero hay otros ayunos hoy en día, porque el ayuno no tiene la función de hacer méritos delante del Señor, para que con esos méritos que haces el Señor te cuelgue medallitas, sino que la función del ayuno es privarte de algo para abrir puertas para algo, para que haya menos distracciones y como consecuencia poder escuchar mejor al Señor. Por lo tanto, a veces para poder escuchar mejor al Señor, el ayuno que más nos conviene no es el ayuno de la comida, sino a veces nos convendría el ayuno de series, el ayuno de teléfonos móviles. ¿Habéis probado de ayunar de teléfono móvil? Esto sí es el sacrificio. Dice, te lo cambio, 10 días sin comer, pero con mi teléfono móvil a todas partes. Oye, que hay gente que hoy en día no sabe vivir sin su teléfono móvil. A ver, te puedes haber dejado en casa lo que quieras y no vas a volver, pero si te has dejado el móvil,
a que vuelves a por el móvil, a que no sales de casa sin móvil. Claro, esto habla de qué tengo que apartar, qué tengo que quitar de delante, qué tengo que poner a un lado durante un tiempo para escuchar más claramente a Dios. Porque a veces hay tanto ruido, hoy en día se habla del ruido de la cascada, hay tanto ruido a mi alrededor, hay tantas voces a mi alrededor, que no tengo tiempo de escuchar la voz del Señor. La gente que me dice, es que no sé discernir la voz del Señor, no sé cuál es, claro, yo tampoco, en tu contexto tampoco. Si no coges tu teléfono móvil y eres capaz de dejarlo un tiempo, igual te será difícil escuchar la voz del Señor y discernir esa voz en medio de tantas voces. Una iglesia en Valencia que tiene un objeto muy curioso. ¿Sabéis lo que hacen en la iglesia? Se reúnen por mesas, ¿vale? En lugar de sentarse todos en fila para adelante, se sientan en mesas. Y en la mesa hay un cajoncito así en medio. Y en el versículo, hay un versículo escrito en la cajita. ¿Sabéis cuál es el versículo escrito en la cajita? Dice, y dejando sus redes le siguieron, ¿vale? Entonces, pero claro, son otras redes las que a veces hay que dejar, ¿no? Son las redes sociales las que hay que dejar a veces para seguir a Jesús. Y ellos ponen su teléfono todos ahí adentro hasta el final del culto. Cuando se acaba el culto recuperan el teléfono y salen. Es verdad, hoy en día hay tantas distracciones. Yo siempre tengo la esperanza de que la gente que me escucha y está mirando el móvil esté buscando en la palabra de Dios. Soy una persona de fe, como veis, porque hay que tener fe para pensarlo. Pero queridos, es una iglesia generosa, una iglesia capaz de perder, porque en último término ellos confían que quien trae el equipo necesario, ellos no tenían a Bernabé y a Saulo en el equipo, pero primero les enviaron a Bernabé desde Jerusalén y después Bernabé fue a buscar a Saulo y lo trajo ahí. Ellos sabían que el Señor trae a la gente que necesita y muchas veces la gente que necesitamos está aquí y solo sale ese don cuando esos líderes son entregados, son ofrendados a el reino de Dios en general, y entonces dones que están ahí, que a veces no los vemos, pues el Señor los despierta y están realmente ya sentados entre nosotros, estos nuevos líderes que el Señor quiere levantar. Pero ellos, fijaos una cosa, no solo entregaron personas, sino que entregaron dinero. El final del capítulo 17 es que viene Ágabo, hace una profecía, dice, va a haber hambre, y ellos hacen una cosa, dicen, estos de Jerusalén, nosotros vamos a ayudar. Para el hambre que se va a generar, nosotros vamos a dar, ¿no? Y es una iglesia generosa. No daban dinero para las estructuras, sino daban dinero sobre todo para una cuestión fundamental, que es que nadie pasará hambre. Eso es el principio de la iglesia. ¿Os acordáis cómo la iglesia al principio vendían todos sus bienes para darlo a los que tenían necesidad? Ese espíritu sigue presente en Antioquía. No solo lo hacían los de Jerusalén al principio, lo hacían los de Antioquía después. Iglesias generosas. ¿Cómo es la iglesia que va a tocar la sociedad? Pues es una iglesia donde cada uno es un ministro, es una iglesia donde es capaz de ver la gracia, aunque tenga formas muy diferentes, donde el criterio para acceder al liderazgo no es ni la clase social ni el origen del que vienes. Y es una iglesia que sobre todo es generosa. Es una iglesia que sobre todo que da. Y da lo más valioso, da lo mejor que tienen. Que Dios os bendiga y mañana, si Dios quiere, continuamos.